Hola a todos los queridos espectadores, es un placer volver a verlos en el canal hoy. En este video vamos a seguir una historia llena de emoción y suspenso, la historia de Huyen y De. Esta tarde, Huyen preparó una cena completa con los platos que sabía que más le gustaban a De. Todo estaba listo, solo faltaba que él regresara, pero el tiempo pasó y su silueta no apareció por ninguna parte. El reloj en la pared seguía marcando los segundos, mientras Huyen permanecía inmóvil frente a la mesa ya fría. ¿Qué fue lo que impidió que De volviera como había prometido? ¿Un imprevisto o un secreto que él intenta ocultar? Acompáñenme hasta el final del video para descubrir la verdad detrás de su ausencia y para saber si esta cena terminará entre lágrimas o con una sorpresa que espera a Huyen detrás de la puerta. Una mañana tranquila cubría el pequeño pueblo donde aún quedaban gotas de rocío sobre los tejados y el canto de los gallos resonaba en el aire silencioso. La casa de Huyen y De se escondía junto a un camino de tierra serpenteante rodeada de cañas de bambú que susurraban con el viento temprano. Nadie imaginaba que aquella mañana aparentemente normal sería el comienzo de un día lleno de cambios en sus vidas. De se despertó temprano como de costumbre y salió al porche donde los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas e iluminaban su rostro. Pero en su mirada había algo diferente, un cansancio leve. Sus hombros pesaban, su respiración era más agitada que de costumbre. Un dolor persistente en la cabeza lo hizo fruncir el ceño, aunque no dijo nada. Simplemente se quedó sentado mirando hacia el río donde el barco que había estado reparando el día anterior lo esperaba. Era un hombre de trabajo acostumbrado al sol, al viento, al olor del aceite y al golpeteo del martillo contra el metal. Aunque su cuerpo no estaba bien, no se permitía descansar. En el fondo temía detenerse, como si el silencio fuera algo imposible de soportar. Se levantó, se lavó la cara, a la ligera se puso su viejo uniforme de trabajo y salió al frío de la mañana. El camino hacia el astillero estaba más vacío que de costumbre. Sus pasos resonaban acompasados mezclándose con el suave sonido de las olas. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, pero intentó ignorarlo. Solo estoy un poco cansado, pensó. Sin embargo, en sus ojos había algo más, una inquietud que ni él mismo sabía nombrar. Cuando llegó al taller todo parecía igual, el ruido de la madera cortada, las chispas del metal, las voces que se llamaban unas a otras entre el humo blanco. De tomó su martillo y comenzó a golpear el casco del barco con precisión. Sus manos curtidas trabajaban con la misma fuerza de siempre, como si nada le pasara. Pero el sudor caía empapando la madera y mezclándose con su agotamiento. El dolor de cabeza empeoró. Con cada golpe sentía una punzada en el pecho. Su vista comenzó a nublarse y todo a su alrededor giraba. Se apoyó en el barco para recuperar el aliento. Nadie a su alrededor notó el cambio en su postura. Todos seguían ocupados con sus tareas. De no dijo una palabra. Simplemente continuó como si estuviera luchando contra sí mismo. Mientras tanto, en casa Huyen no sabía nada. Estaba limpiando, preparando el desayuno, pensando que su esposo estaba bien como siempre. No tenía idea de que junto al río lleno de ruido y humo, el hombre que amaba estaba resistiendo en silencio un dolor que no podía expresar. La mañana avanzó y el sol ya brillaba alto. En el rostro de De el sudor se mezclaba con el polvo y el aceite mientras su mirada se perdía en la distancia. Un instante de cansancio lo atravesó. Levantó la cabeza y miró el barco frente a él, su creación, su orgullo después de tantos años de trabajo. En ese momento sintió algo frágil, como si estuviera al borde de un límite invisible. El sonido de una bocina de barco se escuchó a lo lejos mezclado con el viento que soplaba sobre el río. En medio del calor del campo, la figura de De seguía moviéndose entre el hierro y el ruido, pero sus pasos se volvían cada vez más lentos. Tal vez en el fondo sabía que algo no estaba bien, algo que ni siquiera Huyen, que lo esperaba en casa, podría imaginar.
Aquel día el pueblo permaneció tan tranquilo como siempre, solo que dentro de T una tormenta comenzaba a formarse no desde afuera, sino desde lo más profundo de su ser. Y nadie sabía hacia dónde los arrastraría esa tormenta. La tarde caía suave como un fino velo extendido sobre los campos del pueblo. Los últimos rayos del sol se apagaban poco a poco tras las filas de bambú, dejando un tono dorado pálido sobre el camino de tierra que serpenteaba hacia casa. Después de un largo día de trabajo en el astillero, D conducía de regreso, deseando solo sentarse junto a Huyen ante una comida caliente, escucharla contar lo que había pasado durante el día y ver esa sonrisa tranquila que tanto amaba en el rostro de su esposa. Pero aquel camino al caer la tarde le tenía preparado algo inesperado, una encrucijada del destino que él aún no imaginaba. El sonido del motor se fue desvaneciendo en el silencio del campo. La carretera estaba vacía, solo se escuchaban los grillos y se sentía el olor a tierra caliente después del sol intenso. Al tomar una curva cerca del arrozal, denotó algo extraño. A pocos metros al borde del camino, una moto estaba caída de lado. La rueda seguía girando lentamente, tambaleante, como si el accidente acabara de ocurrir. Un casco yacía a un costado y junto a él un cuerpo inmóvil. El corazón de D se encogió. Sin dudarlo se detuvo y bajó rápidamente de la moto. El aire se volvió denso, el viento se detuvo y el tiempo pareció ralentizarse. Bajo la luz tenue del atardecer, el rostro del hombre ometizado en el suelo estaba pálido. Sus manos caían sin fuerza y una pequeña herida en la frente dejaba escapar un hilo de sangre. El olor a hierro, humo y polvo se mezclaba en el aire, provocándole un nudo en la garganta. No había nadie alrededor. A esa hora el camino rural estaba completamente desierto. Durante un segundo D no pensó en nada. Solo reaccionó por instinto, el instinto humano de proteger una vida que pendía de un hilo. Se inclinó para comprobar si el hombre aún respiraba. Apenas un hilo de aire. D sintió su pulso acelerarse, el sudor resbalando por su sien, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Sin perder tiempo cargó a un hombre sobre su espalda paso a paso con determinación. La moto tembló cuando encendió el motor y luego salió disparada entre la penumbra. El polvo se elevaba tras las ruedas mezclándose con el viento y el sonido apresurado de su respiración. En su mente solo había una idea: salvarlo y hacerlo ya. Mientras tanto, en casa Huyen seguía en la cocina. El pequeño espacio estaba iluminado con una luz cálida. El aroma del pescado guisado, la sopa agria y el arroz recién hecho llenaban el aire con una sensación de hogar. Colocaba con cuidado cada plato sobre la mesa, ajustaba los palillos y sonreía para sí misma al imaginar el momento en que D llegara, se sentara y dijera su frase de siempre: «¡Qué bien huele esta cena, Huyen!». El tiempo pasaba lentamente. El reloj en la pared avanzaba despacio. Afuera ya era completamente de noche y ella comenzaba a inquietarse. D no había vuelto como de costumbre. El sonido de su moto aún no se escuchaba en el patio. Pero Huyen no sabía que en otro lugar su esposo avanzaba por la oscuridad con el rostro empapado en sudor, las manos aferradas al manillar y un hombre inconsciente a su lado. D conducía casi sin darse cuenta. Las luces delanteras iluminaban el camino vacío, reflejando pequeñas manchas de sangre en su manga. Cada bache hacía que el herido soltara un gemido débil, y cada vez el corazón de D se apretaba un poco más. Apretó los dientes y aceleró. El hospital no estaba lejos, pero esa noche cada metro parecía interminable. En ese momento nadie lo veía, pero cualquiera habría podido sentirlo: un hombre luchando contra el miedo, el cansancio y el dolor que lo consumía por dentro. El dolor de cabeza que lo había acompañado todo el día regresó con fuerza, pero él no lo notó. Toda su energía estaba concentrada en el volante y en una sola esperanza: si llega a tiempo, esa vida podrá salvarse. A lo lejos, las luces del hospital comenzaron a brillar en medio de la oscuridad como un pequeño faro en la noche. D aceleró, el corazón latiéndole con fuerza, los ojos ardiendo por el sudor y el polvo.
Al detener la moto, bajó de inmediato, cargó al hombre entre sus brazos y corrió hacia la entrada pidiendo ayuda a los médicos. Su cuerpo estaba al límite, pero en ese instante sintió alivio, porque al menos había hecho lo correcto. ChatGPT Danoi. Cuando la moto de D se detuvo frente a la entrada del hospital, ya había oscurecido por completo. La luz amarillenta de los pasillos se reflejaba en el suelo de baldosas, mezclándose con el fuerte olor a desinfectante en el aire. D casi no sentía el cansancio de su cuerpo. Toda su atención estaba puesta en el hombre que yacía inmóvil sobre la camilla. Todo sucedía rápido, caótico, pero él mantenía una calma extraña, la de alguien acostumbrado a enfrentar momentos de urgencia. Mientras las enfermeras se apresuraban a llevar al herido a la sala de emergencias, D se quedó quieto mirando cómo se alejaban. Respiraba con dificultad, las manos aún manchadas de sangre y polvo del camino. En ese instante sintió algo inexplicable, una mezcla de vacío, miedo y compasión. Frente a él había un desconocido, pero entre ambos parecía existir un lazo invisible de humanidad. Tal vez por eso no pudo marcharse. Un rato después, cuando el hombre fue ingresado en la sala de tratamiento, D recogió el teléfono que había caído del bolsillo del herido. La pantalla estaba rota con una luz tenue que iluminaba su rostro. En los contactos un número aparecía guardado con el nombre esposa. Aquella palabra sencilla le apretó el pecho. Marcó. La voz de una mujer respondió temblorosa. Bastaron pocas palabras para que D sintiera su angustia, su miedo y la desesperación de alguien que teme perder a quien más ama. Tras la llamada, D se acercó al mostrador de recepción. Sacó la cartera y sin pensarlo mucho pagó los primeros gastos médicos del desconocido. Sus manos temblaban un poco, no solo por el cansancio, sino por una sensación extraña, como si acabara de hacer algo natural, pero que le exigía más de lo que imaginaba. Cuando la empleada le entregó el recibo, él solo asintió y se dio la vuelta en silencio. Afuera el viento nocturno soplaba con fuerza. El camino de regreso a casa se extendía bajo una luz amarilla tenue. D conducía despacio con la mirada perdida. En su mente se repetía la imagen del hombre tendido en la camilla, mezclada con el sonido de su propia respiración. Pensó en Huyen, seguramente lo estaba esperando como siempre. Una parte de él quería regresar cuanto antes, otra parte seguía atada a aquel hospital. Quizás después de ver a alguien luchar por su vida, uno empieza a valorar más las pequeñas cosas que tiene. Cuando el vehículo giró por el camino que llevaba a casa, vio la luz encendida en la cocina. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un resplandor cálido, como si lo invitara a volver tras un largo día. Apagó el motor, bajó, y sintió el frío de la noche atravesar su ropa. Cada paso hacia el porche era una mezcla de agotamiento y alivio. Dentro, Huyen seguía allí sentada junto a la mesa. Los platos aún esperaban, la sopa agria aún tibia, el pescado guisado que olía a pimienta y salsa de pescado y un cuenco de arroz blanco perfectamente servido. Esa imagen hizo que el corazón de D se encogiera. Todo el cansancio del día se disolvió en ese instante. Aquella escena simple, alguien esperándolo, el calor del hogar valía más que cualquier cosa. Se sentó. Huyen sirvió la sopa, le alcanzó el arroz y entre los dos no hicieron falta palabras. Todo se entendía con una mirada, con ese silencio lleno de comprensión de quienes ya habían compartido muchas tormentas juntos. Aquella cena fue distinta. Sin risas ni conversaciones, pero cargada de emociones. D comía despacio, saboreando cada bocado, sintiendo el salado y el picante llegarle hasta el alma. En su mente aún permanecía la imagen del hombre accidentado, pero al mismo tiempo una calidez profunda lo envolvía. Sabía sin duda que había hecho lo correcto. Afuera la noche del campo era extrañamente tranquila. El canto de los insectos se mezclaba con la brisa que traía olor a arroz joven. La pequeña casa brillaba en medio de la oscuridad como una chispa firme en el vasto silencio del mundo. Cuando terminaron de cenar, siguieron sentados un rato más sin decir nada.
Ambos compartían el mismo pensamiento: lo más valioso de la vida no son las cosas grandes, sino esos momentos de paz en los que uno puede volver a casa y sentarse junto a quien ama. Afuera, la luna se alzaba sobre el viejo tejado, proyectando su luz sobre las siluetas de ambos frente a la mesa. Una risa suave rompió el silencio, ligera pero llena de vida, fundiéndose con la noche como una melodía sencilla de felicidad. Aquella noche, el pueblo siguió tan tranquilo como siempre, solo que en el corazón de Dae y Huyen, algo brillaba más fuerte, más cálido. Porque ambos comprendieron que a veces, después de los momentos más difíciles, son la bondad y el amor los que devuelven a la gente la luz tranquila de la vida.